Papa ha criticado el libre mercado por los resultados de la pobreza en América Latina. Pero, ¿realmente ha existido y existe el libre mercado en América Latina? Ayer tuvimos una discusión sobre si el Papa era comunista. Llegamos a la conclusión que no lo es. El Papa es un hombre de su entorno. Es un hombre que ha criticado el capitalismo, que tiene toda la razón para criticarlo. Hay unos problemas de pobreza. Sin embargo, algunos dicen que el Papa no entiende lo que es el capitalismo. Incluso otros dicen, ¿realmente existe capitalismo en América Latina? ¿Ha existido el libre mercado en América Latina como para decir que ese es un problema que debe salir del sistema? A otros dicen, y lo estuvimos incluso discutiendo acá en el programa, que el Papa es optimista con la posición del Estado en los asuntos económicos. Pero la pregunta de fondo acá es, ¿realmente existe el libre mercado en América Latina? Vamos a discutirlo con Carlos Alberto Montaner, que está desde Miami. Carlos, un gusto tenerte en el programa. ¿Tú sabes que la impresión que tengo yo? Y tú has estudiado más América Latina de lo que he estudiado yo. Pero la impresión que tengo, que en América Latina no hay libre mercado como la conocemos en Estados Unidos. Lo que hay es lo que le llaman un corporate welfare, o subsidio corporativo. No hay competencia. Muchas empresas dominando industrias, monopolios, oligopolios, que al final no permite que haya mercado. Hay una fuerza laboral informal y en parte porque no existe competencia y no ayuda a salir a la gente de la pobreza. Entonces, el criticar el capitalismo, claro, viéndolo desde esa perspectiva indiscutiblemente no funciona. Pero ¿quién dice que en América Latina existe capitalismo y libre mercado? Tienes toda la razón, Javier. Hay un premio Nobel que es Douglas North que divide a las sociedades y es una división muy inteligente entre sociedades de acceso abierto y sociedades de acceso limitado. Las sociedades de acceso abierto son aquellas en donde funciona la competencia, funciona la meritocracia y en donde el mercado de alguna manera determina quiénes son los triunfadores y quiénes son los perdedores. Las sociedades de control limitado, las sociedades de acceso limitado, son aquellas en las que las empresas y los políticos y los funcionarios se ponen de acuerdo para repartirse de alguna manera las rentas nacionales. Eso es lo que ocurre en la mayor parte de América Latina. Y acabamos de verlo en el caso que tú mismo has puesto en tu programa en la nota anterior sobre México y sobre el petróleo mexicano. Pemex se negaba por completo a la inversión extranjera. Cuando finalmente hicieron una reforma y permitieron que entraran unas empresas extranjeras, empezó una especie de puja entre diversas empresas por entrar en el mercado mexicano y esto va a revitalizar el mercado mexicano. Quiere decir que cuando hay controles, cuando el Estado decide quién va a ganar y quién va a perder, y no lo decide el mercado, lo que tenemos es sociedades de acceso limitado que siempre son más pobres. El Papa no entiende eso. El Papa no entiende porque la Iglesia, y ese es un problema grave que tiene la Iglesia católica y la Iglesia cristiana en general, la Iglesia comienza hace miles de años en un momento en el que la pobreza era un destino casi inexorable para la mayor parte de las personas. Pero hace 300 años surgió la revolución industrial y la idea del progreso. Y poco a poco se fue estableciendo la posibilidad de que las personas salieran de la pobreza y se crearan sociedades con grandes sectores medios, sectores de clase media. Ese es el camino. Ahora, ¿cómo se logra esto? Se logra con estudios, se logra con innovación, se logra generando un tejido empresarial sano, creativo, competitivo, y nada de eso, Javier, está presente. Está sucediendo. Hay una cosa que no podemos sorprendernos. Pero en el caso entonces, para de alguna forma defender la posición del Santo Padre, del Papa Francisco, es que si yo soy una persona, nosotros nos construimos en el contexto en que vivimos. Si tú tienes una persona, un jesuita, que ha visto que le dicen que esto es libre mercado o esto es capitalismo, y lo que realmente estás viendo son empresas que toman dominio, toman monopolio, utilizan al gobierno para sus propios intereses, y no tan solo empresas, también instituciones de poder como los sindicatos. Cuando vas viendo que tú dices, este capitalismo no funciona, él de alguna forma está reflejando una realidad. Si esto aquí le llaman capitalismo o libre mercado, no lo queremos.
Entonces, de alguna forma, su crítica es válida porque lo está viendo desde su perspectiva en el país que está viviendo, pero la realidad es que lo que ha existido en América Latina no es libre mercado. Y ahí viene el problema de fondo. Otra definición que le dan al libre mercado es que está en pelea con el mismo gobierno, y no es, todo lo contrario. Tanto la empresa privada como el gobierno tienen que trabajar juntos. O sea, en el libre mercado del capitalismo no se niega el uno al otro, trabajan de forma coexisten para poder proteger la empresa privada, la competencia, evitar los monopolios. Entonces el Papa de alguna forma tiene razón en criticar que eso no ha funcionado en los países en América Latina. Bueno, yo creo que si el Papa dijera que de alguna manera censura y critica al capitalismo de amiguetes, donde se venden y se compran favores y en donde se favorecen a unos, bueno, pues eso sería perfectamente aceptable. Pero yo me temo que la visión del Papa y la visión de una parte sustancial de la Iglesia, no de toda, pero de una parte sustancial de la Iglesia, es la de quienes critican la propiedad privada, quienes critican el libre mercado porque les parece codicioso y porque les parece que enriquecerse es algo contrario a los principios de la Iglesia. No han entendido, como entendió Deng Xiaoping en China, que enriquecerse es glorioso, que es una frase de Deng Xiaoping. No porque sea lo mejor es decir, no exactamente porque sea muy bueno para quien logró enriquecerse, sino porque con el trabajo impetuoso de los emprendedores, muchísima gente son rescatadas de la pobreza. Los 400 millones de chinos que han salido de la pobreza abyecta y se han convertido en clases medias ha sido la consecuencia de la existencia de mercados, de propiedad privada y la posibilidad que tienen los emprendedores en esta etapa de China de desarrollar proyectos por cuenta propia. Pero hay un caso en América Latina que valía la pena explorar, que es el caso chileno del que tú has hablado. Los chilenos están a la cabeza del Producto Interno Bruto de América Latina y han conseguido muchos éxitos de carácter económico que ellos mismos lo ponen en duda hoy en día, pero a mí me parece que son bastante obvios. Y esos éxitos son la consecuencia precisamente de la empresa privada, del trabajo que se desarrolla en las empresas, del mercado y de la retirada del Estado de la mayor parte de las actividades que antes desarrollaba. El Estado es verdad que es un pésimo empresario y lo inteligente es que el sector privado, la sociedad civil, genere muchas empresas, cree un gran tejido empresarial, pague impuestos y con esos impuestos se puede hacer la obra social que el Estado no puede hacer cuando se convierte directamente en empresario, Javier. Carlos Alberto Montaner, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias a ti, Javier.